¿Ya? Va. Bueno, como sabéis, empezamos el domingo pasado una nueva serie. En 2020 la llamábamos Un mismo sentir y hablábamos de fortalecer la comunión unos con otros. Obviamente que ya la trabajamos, siempre lo hemos trabajado, pero bueno, vamos a poner un énfasis mayor, si cabe, en este año. Y vamos al texto de Hechos. Si os acordáis, el domingo pasado planteamos que íbamos a ver durante un mes predicaciones en torno a la primera comunidad, la primera iglesia, lo podemos llamar, la iglesia que vemos en los primeros capítulos de Hechos. Y vimos la semana pasada que en ese pasaje que está en Hechos 2, del 42 al 47, hablábamos de su perseverancia. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles y en la adoración. Era una comunidad que dejaba obrar al Espíritu Santo, obviamente siempre con sus cosas, ¿no? No era una comunidad de gente perfecta, pero una de las cosas que cultivaban sí o sí era esto, era perseverar en la voluntad de Dios, en la doctrina, en conocer bien a Dios realmente y en adorarle como Él merece. Es decir, muchas veces, y lo comentaba Raúl, pues podemos adorar de un modo incorrecto, porque igual no estamos teniendo en cuenta un aspecto de la palabra de Dios, pues que igual no va ligado. Por eso los primeros creyentes estaban ahí perseverando en la doctrina, en cómo era realmente Dios. Dice doctrina de los apóstoles estaban ahí, en esa comunidad, y sobre la base de lo que Jesús transmite a los apóstoles era lo que seguían sus seguidores, y adoraban y perseveraban adorando de un modo que le honraba a Dios. Ahora, este segundo día, me gustaría ver otro aspecto, y es perseverando, porque si vemos, dice perseveraban en el versículo 22, y decía y perseveraban. En el versículo 46 dice y perseverando unánimes. Ese era el sentido. Aquella comunidad perseveraba, es decir, tenía constancia. No dedicaba un poco de tiempo a todos estos aspectos, sino lo que transmite la idea es que era su vida. Perseverar en estas cosas era la vida de aquella primera comunidad. Obviamente tendrían familias, etcétera, trabajos, pero esto era parte sustancial de su vida. Y me gustaría ver otro aspecto, perseverando en la hospitalidad y la comunión. Lo dice en el versículo 42, y perseverando, como decíamos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión, koinonia, seguro que hemos escuchado muchas veces esa palabra en griego, viene de koinos, no es que yo sepa griego, pero esto es así, lo dicen los expertos, que significa común. Tenían cosas en común. Lo que les unía era algo que tenía obviamente en común, pero además compartían juntos. En la comunión, como digo, unos con otros. Si vamos a las decisiones de aquella iglesia primitiva, vamos a ver qué decisiones tomaron en este pasaje la iglesia primitiva. Lo primero, eclesia. Iglesia viene de otro término griego, eclesia. Significa que hay gente que sale de un lugar hacia otro. Eso significa ek. Estás en un lugar y te vas a dirigir a otro. Y la segunda parte, kaleo, significa llamado. Es decir, era una comunidad de personas que eran llamados de un punto, salir de allí y dirigirse a otro punto. Y con esto se simbolizaba cómo Dios les había llamado para formar parte de su pueblo. Ellos estaban en el mundo, eran parte del mundo, obviamente iban a seguir en el mundo físicamente, pero eran pueblo de Dios. Era una comunidad, era una asamblea. Y eso lo tenían ellos muy claro, una comunidad
con mucho en común. Por eso estaban juntos, por eso perseveraban juntos. Y podemos preguntarnos, ya, pero ¿qué tenían en común? Tenían en común la comunión, como dice en la Biblia, su comunión era con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tenían todos comunión con Dios. Tenían eso en común. Y podríamos pensar que hay grupos que tienen cosas en común, obviamente. Sabemos que hay muchos lugares donde está Casa Extremadura. ¿Y dónde van los extremeños? ¿A qué? A juntarse. En Madrid han emigrado y dicen, vamos a juntarnos de vez en cuando, vamos a comer productos de la tierra, vamos a esto, vamos a lo otro, vamos a tener unas tradiciones en común, que a mí me encanta Extremadura y me gusta sacarlo. Pero lo habréis visto, Casa Castilla-La Mancha, etcétera, poblaciones muy numerosas que vinieron a Madrid en su día y todavía quieren tener un arraigo juntos. Eso es algo que se puede compartir. Se puede compartir la afición por un deporte, por un equipo, por un arte. Y sin embargo, ellos lo que estaban compartiendo era mucho mayor. Era que tenían juntos una comunión con Dios. Y eso les hacía perseverar. Ellos pensaban, si yo tengo en común algo tan importante con estas personas, yo tendré que estar con estas personas. Y por eso perseveraban juntos. Perseveraban en la comunión unos con otros, ya se comentó la semana pasada, al principio asistían al templo. Su ruptura no fue radical en el minuto 1, pero al mismo tiempo sabían que tenían cosas distintas. Habían aceptado el mensaje de Jesús, así que todavía estaban asistiendo al templo, posiblemente se apuntaba, y en el capítulo 3 vemos justo que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, a la de la oración. Igual participaban en algunas partes, obviamente, de lo que sucedía en el templo, en otras no, entiendo. Pero al mismo tiempo se juntaban en casas. Lo vemos claramente escrito aquí en el texto. En el versículo 46, partiendo el pan en las casas, y justo antes dice, como decíamos, perseverando unánimes cada día en el templo. Es decir, estaban, y fijémonos en las palabras, perseveraban unánimes, allí estaban todos. Y además perseveraban cada día, perseverando unánimes cada día. Y yo siempre he pensado este pasaje, no sé vosotros, en que los discípulos, los que habían estado todos esos momentos iniciales, se juntaban. Pero claro, es que vemos en el versículo anterior que se añadieron 3.000 personas. 3.000, por la predicación del apóstol Pedro. Así que también los nuevos creyentes entraron directamente a esta dinámica. ¿Por qué? Por lo que tenían en común. Y eso que tenían en común era Dios. Porque, no sé cómo lo veis vosotros, muchas veces nos juntamos con la gente, pues claro, podemos decir, sí, es verdad, tenemos en común a Dios. Pero es que no es tan fácil, ¿eh? ¿Sí o no? Qué bonito hasta ahora, ¿no? Cuántas flores. Ya, Esteban, pero yo lo entiendo, pero es que a veces no es tan fácil. Es que es muy fácil decepcionarse unos con otros. Es que a mí me decepciona esto. Y lo intento, pero es que esto no cambia. Se juntaban porque tenían en común a Dios, lo cual no iba a cambiar. Ese era el objetivo. Muchas veces nos juntamos con la gente, ¿por qué? Yo me junto con gente que me cae bien. ¿Y tú? Si piensas en el ideal de juntarse con un grupo de personas, ¿en qué estamos pensando?
No digo en la iglesia en general, pensando en gente que nos cae bien. Y sin embargo vemos un modelo radicalmente opuesto, en el cual lo que tenemos en común no es que nos caemos bien. Y me gustaría lanzar una pregunta. Desde el punto de vista humano, ¿qué gente nos cae bien? ¿La gente que va por nosotros o que nos ofende continuamente nos cae bien? ¿Nos cae bien esa gente? ¿La gente que no quiere saber mucho de nosotros nos cae bien? ¿La que nos hace daño nos cae bien? Desde un punto de vista humano, mi respuesta es no, la mía. Desde el punto de vista de caer bien. Cuando alguien te cae bien, normalmente tienes cosas muy claras en común. Cada uno destacará unas u otras. Pues es que es divertido, es que me escucha cuando estoy hablando, etc. A nivel de carácter, de personalidad, ¿hay unas que nos resultan más fáciles que otras o no? Y sin embargo el texto no está hablando de nada de eso. Porque desde ese punto de vista, ¿a Jesús le caemos bien? ¿Le caemos bien? Desde el patrón de lo que significa caer bien, ¿a Jesús le caemos bien? Yo lo que tengo claro es que Jesús me ama. Pero técnicamente, ¿el amor en qué consistió? Primera de Juan 4:10. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y no solamente eso como sentimiento, sino que mandó a Jesús a morir por nosotros. Esa es la descripción del amor. Pero yo era enemigo de Dios, también lo dice la Biblia, ¿no? Colosenses 1:21. ¿Qué éramos antes de aceptar a Dios en nuestra vida? Éramos enemigos. Desde ese punto de vista, caer bien, lo que nos habla la Biblia es de que Dios nos amó y de que tal cual nos amó Él, nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Dios no nos elige porque hacemos mucha gracia o porque somos muy delicados con las necesidades de los demás. No nos ama por eso. Dios nos ama porque ha decidido amarnos. Y cuando nosotros nos descarriamos e hicimos lo que queríamos y todavía, como creyentes, hacemos cosas que no deberíamos hacer, Dios está ahí, porque su elección es definitiva. Él es amor y nos va a amar sí o sí. ¿A dónde quiero llegar? No estamos juntos por las características de personalidad de cada uno. Estamos juntos porque tenemos a Dios en común. Porque tal cual Dios nos amó, nos ha pedido que nos amemos. Y esto lo tenían claro. Lo tenían claro aquellos primeros seguidores de Jesús. Mira, seguro que hay gente que igual me resulta más difícil relacionarme con ella. Pero ellos decían, ya, pero es que yo voy a perseverar porque lo que me une es Dios. Esto no es tontería. Decisiones. La iglesia primitiva tomó decisiones, seguramente luchando contra lo mismo que luchamos a veces nosotros como comunidad. Seguro que había momentos mejores o peores. Se bendecían unos a otros, pero también se hacían daño, porque eran imperfectos.
ni tú, ni yo, ni nadie puede tener la aceptación total de ninguno desde un punto de vista puramente humano en esta congregación. Incluso el más majo no le cae tan bien al 100% de las personas, seguramente. Pero es que de lo que estamos hablando es de una decisión de amar, de estar ahí por el otro. Y eso lo tenían muy claro en aquel momento. Así que tomaban decisiones y perseveraban. No decían, mira, yo amo a las personas que hay en la congregación, yo la amo. Sino que pasaban tiempo juntos y lo demostraban en la práctica. E iban a las casas y comían juntos, dice el versículo 46. Comían juntos, pasaban tiempo. Podían haber ido al templo también juntos, pero no era suficiente. Tenían que ir a las casas y seguir juntos. Podríamos decir, es que no es tan fácil en el siglo XXI y viviendo a 40 kilómetros de distancia. Te lo compro. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer en este asunto en este 2020? ¿Cómo puedo valorar de nuevo la comunión los unos con los otros? ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi relación con unos y con otros en esta comunidad? Y poder ir a la palabra de Dios y cambiar, si es necesario, ese punto de vista, que seguramente nos hemos encontrado en algún momento todos en ese lugar, porque imperfectos somos, y si no, no estaríamos aquí. Volver a tener ese punto de vista de la importancia. Para ellos la Iglesia no era una cosa humana, no era una estructura humana. Era un proyecto ideado directamente por Dios y dirigido directamente por Jesús. Y decían, no puedo formar parte de nada más grande que esto. Una comunidad que tienen a Dios en el centro. Actitudes, porque podemos decir, mira, a partir de ahora podemos juntarnos más. Venga, me voy a meter en un grupo pequeño y voy a estar ahí quincenalmente y voy a venir todos los días al culto, todos los domingos en el culto. Eso es una pata, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otra. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice este texto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otras versiones hablan de sinceridad de corazón. Y dice, acto seguido, en el inicio del 47, alabando a Dios. Así que tuvieron muy en cuenta qué tenían que hacer, ser una comunidad sana, unida, pasase lo que pasase, pero se enfocaron también en el cómo. Alegría, sencillez, sinceridad de corazón, digo, alabanza a Dios. 3 actitudes cuando estamos juntos fundamentales. Cuando estamos juntos, cuando pensamos en congregarnos y estamos juntos, ¿hay alegría? Que seguro que en muchos casos sí, ¿eh? Pero puede haber momentos de menos alegría, por lo que estamos diciendo. Si ese es el caso de alguien, o incluso el mío, en algún momento, la respuesta está en Dios mismo. Que podamos pedirle, Señor, yo quiero recuperar esa alegría. Donde tú me has puesto en lo más grande y no siento esa alegría. Señor, háblame, moldéame. ¿Cómo podemos provocar la alegría del resto? ¿Cómo podemos no ser un obstáculo en este sentido? A veces me da la sensación de que está en nosotros si nos quejamos o no nos quejamos.
Es decir, que seguro que hay motivos, ¿vale? Mira, actualmente está, y seguro que no os importa, pero espero que valga como ilustración, el europeo de balonmano, mi deporte favorito. Y en el foro de Marca, no os voy a decir quién es, pero hay una persona, y espero que si me vea me perdone, no deja de quejarse, no deja de quejarse, y tiene a la gente tan irritada. Yo es que ya me meto en el foro a ver qué ha dicho. A ver qué ha dicho, algo ha dicho. Hace un mes fuimos subcampeones del mundo femenino. Tuvimos la última pelota para ganar el mundial. Esa persona se tiró todo el campeonato quejándose de los defectos de las guerreras, que es como se le conoce a la selección femenina de balonmano español. Todo el evento. Y yo pensé, ahora que llegan los chicos, si lo hacen bien, habrá tomado nota. Hemos ganado los 5 partidos que hemos disputado. Todo el día quejándose. Todo el día. Es que Maqueda ya no está para jugar. Ayer, 6 goles. Mejor jugador del partido. Porque se designa, se les da una plaquita. He sido el mejor. Es que Entre Ríos es muy mayor. ¡Hala! El segundo máximo goleador del partido de ayer. ¡Hala! 5 partidos. Es que todos eran muy malos. Cuando llegue uno, nos va a reventar. Ya verás Alemania. Claro, es que ganamos a Alemania porque es muy mala. Croacia le va a ganar de 10 esta noche. Le ganó de 1 llorando. R que R. ¿Pensáis que va a cambiar? Lo dudo. Y al final nos crispaba el resto, que hemos entrado para celebrar que ha ganado, y te vas crispado porque hay una persona que para ella nunca es suficiente, nunca. Ojo, que seguro que no se juegan los 60 minutos de manera formidable, pero es R que R todo el rato. ¡Qué barbaridad! Podríamos pensar, claro, es que hay gente que se queja porque sus expectativas son tan desbordadas y tan fuera de lo normal, que es que esa persona es que no tiene remedio, ¿no? Y yo pienso, vamos a ver, que detectar las cosas que no funcionan hay que hacerlo, hay que hablarlo. Que esto no es que, no, es que como esto no funciona, pero somos todos imperfectos, así que no hay que hacer nada en esta comunidad, porque es que, claro, todos hemos sido salvados, no podemos decir nada a nadie, no es eso. Pero de esas veces que tenemos razón en lo que estamos diciendo, que yo me incluyo, no penséis que estoy hablando de nadie más. ¿Jesús estaba todo el rato dando caña a los discípulos? Porque Jesús podría haber dicho, mira, es que yo soy perfecto y tú eres imperfecto cada segundo que estoy contigo. Y Jesús siempre tenía razón, pero se estaba quejando todo el rato. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en ese ámbito de queja? Incluso cuando la queja tiene sentido, pero es que no hay manera de salir de ese tema. Y como esto, muchas otras cosas. Unos fallaremos en unas cosas, otros fallamos en otras. ¿Qué quiere el Señor que cambie para que mis hermanos puedan vivir con más alegría la comunión conmigo? Sinceridad de corazón. Muchas veces queremos cumplir, ¿no?, con lo que Dios quiere, y Dios quiere que nos congreguemos, ¿no? Y a veces venimos porque nos ha hecho daño a alguien. Y es que no nos ha pedido perdón. ¿Cómo duele eso, eh? En Mateo 18:15 y el versículo 22 enseñaba a Jesús cómo resolver esto. Cuando nos han hecho daño, y mira que es duro
durísimo tener que ir nosotros a la persona que nos ha ofendido, ¿eh? Pero dice, si hablas con él a solas y esa persona cambia, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y luego le preguntan, sí, maestro, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? ¿7 veces? 70 veces 7. Mira, no. Que podamos ser valientes, y yo el primero, y podamos trabajar todos por una convivencia que refleje cuanto más el amor de Dios por nosotros. Ojo, que mucha gente dice que está muy cómoda en esta comunidad cuando nos visita, y es verdad. Pero sabemos que hay cosas que podemos mejorar. Sabemos que hay cosas que pueden reflejar más a Jesús. Esto no es para llorar en la esquina, sino esto es para vamos a ser más como Jesús todavía en este 2020. Y alabanza a Dios, alababan a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. No había otra manera. Cuanto más concentrados estaban en alabar a Dios, menos tiempo había para todo lo demás. Más alegres estaban, más disfrutaban los unos de los otros, pero sin tachar las cosas que no les gustaban del de al lado. Que esto no es vivir de espaldas a la realidad. Es simplemente, es que Dios quiere algo en mi vida. Cuando vivo cosas que no son tan fáciles, incluso como comunidad, Dios quiere hacer algo en mi vida. Quiere hacer algo en mi vida. Quiere que yo sea más como Jesús. Sé que es fácil decirlo desde aquí, pero que ese sea nuestro reto. Que Dios quiere trabajar en nosotros como comunidad. Así que tomaron la decisión de estar juntos, pero también tomaron la decisión de estar juntos de un modo correcto, de un modo que fuese de edificación para el que estaba a su lado. Efectos en la sociedad. Dice, favor con todo el pueblo. Bueno, con la clase dirigente no, se estaría refiriendo al resto de la sociedad. Pongo ahí ojo. Lucas 6:26, Mateo 10:24 nos indica, cuidado con que siempre os quiera tanto la sociedad, que no sea porque estáis incumpliendo lo que yo os pido, que no sea porque os dejáis moldear tanto por esta sociedad que efectivamente nunca encuentren ningún problema, cuando el mensaje de Jesús confronta. Y le dice también en el segundo pasaje, vosotros no vais a ser más que el maestro. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero sin embargo, en aquel momento inicial, justo antes de que fueran perseguidos, favor con todo el pueblo. Y eso significa que estaban haciendo cosas bien. Luego seguirían haciendo las cosas bien, pero se les persiguió. Pero ¿tienes favor con todo el pueblo? En este sentido, ¿por qué? ¿Estaban viendo cómo se amaban unos a otros? De un modo incondicional, se apoyaban, etcétera. Ese fue un efecto que provocó. Segundo, personas transformadas que decidían seguir a Jesús. En el versículo 47 dice,
entre las cosas que hacían, en el 43, muchas maravillas y señales. Igual nosotros ahora mismo no hacemos esas cosas, pero sí estamos contribuyendo a este barrio, sí estamos contribuyendo a esta sociedad, estamos poniendo nuestro granito de arena. Y eso, como se nos ha dicho en alguna ocasión, la gente propia del barrio, si bien no viene, salvo que necesite alimentos, sí nos conoce, sí sabe lo que estamos haciendo, sí reconocen esa función. Así que estaremos aportando nuestro grano de arena a la sociedad. Personas transformadas deciden seguir a Jesús, lo dice en el 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que este modo de vida estaba impactando y veremos un par de aspectos más el próximo día. Con respecto a la oración, con respecto al cuidado, en las necesidades unos por otros. Pero hoy nos queríamos centrar en, estaban juntos, tenían ese sentido de pertenencia, de comunidad, de pueblo de Dios. Personas que deciden seguir a Jesús y se unían a la iglesia. Tercero, como resultado obvio, crecimiento de la iglesia. Fijaos cómo lo dice. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El que les añadía era el Señor. Obviamente que daban testimonio, obviamente que salían por todas partes y hablaban del Señor. Pero ¿quién añadía? Añadía el Señor. De Él es la obra. Nosotros somos los instrumentos y llevamos el mensaje, pero quien añade es Jesús. Y los añadía a la iglesia. Y pongo Hebreos 10, 23 y 29. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que no transformaba su vida para que vivieran de manera autónoma su vida de fe, sino que la vivieran en comunidad, que hubiera una esfera obviamente individual, pero les añadía a la iglesia, a la comunidad, por la necesidad de todos de crecer juntos. Muchas veces podemos pensar, ¿no? La iglesia, ¿no? Qué mal cartel tiene, ¿no? En este caso, en este país, la católica, ¿no? Es como la iglesia, es como... Pero también como evangélicos podríamos decir, ya, pero es que yo ya estoy viviendo para el Señor. Y los hay, y cada vez más. Yo ya estoy viviendo para el Señor. Yo le voy a servir allí donde esté. En lo que haga le sirvo, efectivamente. Sí, hay que hacerlo. Pero no como excusa para no guardar la comunidad. Que al final somos un grupo imperfecto que adora al mismo Dios. Así que vemos que la iglesia primitiva tomó decisiones, que la iglesia primitiva, al menos en esos primeros compases, tomó actitudes y hubo un efecto en la sociedad que les rodeaba. Conclusiones, pongo para el siglo XXI. Para nosotros, hoy, porque esto es vivo para todos, enfocar nuestras decisiones hacia la unidad de la iglesia y la convivencia. Priorizar el cómo tanto como el qué. Que hagamos las cosas correctas del modo correcto. Y cuando no, pedimos perdón, no pasa nada. Pero enfocar y confiar en que el Señor sabe cómo generar el fruto. Muchas veces podemos pensar, solo si hay frutos se están haciendo las cosas bien. Bueno, entonces Jeremías, el profeta, desobedeció a Dios. No, hizo lo que tenía que hacer, ya, pero mira qué fruto tuvo.
Bueno, es que el fruto no depende de nosotros. El fruto es de Dios. Pero podemos vivir la comunidad de un modo nuevo, con las heridas que quizá llevemos encima, con las cosas que no nos gustan, con las cosas que se puedan cambiar, hagámoslo. Pero enfocados en que esto viene de Dios, que Dios quiere que seamos un testimonio público al mundo, a este barrio, ahora en nuestro tiempo. Y dejo unas preguntas para los grupos pequeños, por si queréis entrar en ello. ¿Qué virtudes aprendemos del trato de Jesús a los suyos? Si nuestro modelo es Jesús, ¿cómo trataba Jesús a las personas? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos imitar de Jesús en nuestra vida personal y comunitaria? Segundo, ¿qué beneficios encontramos en los unos a los otros? Sabéis que a lo largo del Nuevo Testamento hay muchas referencias unos a otros. Pues como decía en Hebreos, ¿no? Estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros, exhortándonos unos a otros. Hay muchos unos a otros en el Nuevo Testamento y si os animáis me gustaría que pensáramos qué funciones, qué aspectos tiene ese cuidado unos a otros como comunidad. Y tercero, ¿qué puedo hacer este año para edificar a la Iglesia? A esta Iglesia imperfecta de la cual formamos parte, pero una Iglesia que queremos seguir creciendo en el Señor, tanto dentro como hacia afuera, en nuestro testimonio. Me gustaría acabar con una oración. Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, por todo lo que aprendemos, que tú nos has dejado en la Biblia, Dios, y te pido que nos ayudes a vivir para ti, como tú esperas, Señor, a saber que tú perdonas cada uno de nuestros fallos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a pedir perdón en lo que toca, a avanzar en nuestras actitudes y en nuestras acciones, Señor. Y sabemos que llevas trabajando mucho tiempo en la vida de muchos y te pedimos que siga siendo así, Señor. Gracias por aceptarnos incluso como somos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.